Favor, y empieza Maya. Así saites, Mercedes. Hola, Ángel. Hola. Bueno, yo empiezo con la pregunta de casi siempre, esa que me suele dar hasta miedo hacer. No sé cómo estamos de lesionadas, si recuperamos a alguien, ¿cómo tienes al equipo? Sí, bueno, ahora mismo tenemos nada más que a la ya sabida de Ane Azcona. Marta Perea también es baja para el partido, y luego hemos tenido durante la semana pues esas dudas con Garasi y con Sofía. Sofía con ese proceso ha tenido que es una operación pequeña de las molas del juicio, pero sí que la tenemos un poco en duda, igual que Gara con esos problemas lumbares que va arrastrando. Y el resto del equipo, por suerte, vamos teniendo ya eso 100%. Hola, Ángel. Bueno, Hola. supongo que habréis aprovechado, ¿no?, el parón para coger ganas para lo que queda de año, ¿no?, para esos 4 partidos. Y no sé si has aprovechado pues para incidir en algún aspecto en concreto con tus jugadoras. Pues sobre todo en recuperar esa alegría, ese ritmo, esa alegría en el juego que veníamos reclamando, que nos llevó de otra manera a ser ese equipo tan competitivo y que era tan difícil de superar. Y sobre todo pues intentar concienciarnos de que hay que revertir esta situación, que necesitamos los 3 puntos ya, que a pesar de que es verdad que fue una semana compleja porque todos los resultados negativos ocurrieron en 7 días, pero que no podemos alejarnos tanto de esa parte de arriba, y para eso necesitamos ganar este sábado. Durante este periodo lo que hemos ido haciendo, pues recuperar a la gente que tenía esas molestias, esas lesiones. A pesar de que hemos tenido esas ausencias con las jugadoras internacionales, pues hemos ido perfilando esa forma de jugar y preparando el partido, que hemos tenido más tiempo para prepararlo que en anteriores ocasiones, que era solamente competir, preparar, y de esta manera pues hemos tenido hasta una semana y media para preparar el partido del Atlético. Hemos incidido mucho sobre todo en que estemos preparadas a enfrentarnos a un equipo como el que viene mañana, que es un rival pues de la máxima entidad. El Atlético este año no se está teniendo nada que envidiar en cuanto a lesiones. Además también han tenido muchos problemas por positivos con coronavirus, pero bueno, parece que ya empiezan a remontar otra vez. Ahí tenemos la goleada reciente al Deportivo, por ejemplo. ¿Qué Claro. Atlético esperas ver mañana? Pues mira, desde el conocimiento de la plantilla del Atlético de Madrid, sí te puedo decir que está mucho menos valorada de lo que realmente es. Todo el mundo habla del Barça. Incluso gente que se atreve incluso a decir que el Barça y luego todos los demás equipos están más igualados. Yo no lo comparto para nada. El Atlético de Madrid tiene una plantilla del máximo nivel. Fíjate que yo creo que si vas analizando una por una, a pesar de las bajas de Charlín de larga duración, a pesar de esas situaciones de COVID, a pesar de todas esas lesiones que han ido teniendo, sigue siendo una plantilla de altísimo nivel, una plantilla de Champions, y una plantilla donde ya hemos visto con Luzmila con su velocidad, Deina su calidad técnica, Amanda con ese liderazgo, Messi con todo ese recorrido, luego toda la situación defensiva que tiene con Laya, Tonkara, Van Dongen. Al final vas diciendo unos nombres pues que no solamente a nivel nacional tienen esa capacidad, sino que a nivel internacional pues ya hemos podido ver cómo están llegando cada año a unas fases que antes eran impensables llegar a ellas. Por todo eso que comentas y bueno, por esa reacción, ¿no?, en forma de empate que tuvisteis el otro día después de las 3 derrotas consecutivas, supongo que este partido el más exigente, ¿no?, de lo que lleváis de liga. Este partido nos tiene que llevar al límite, no podemos afrontarlo de otra manera porque así es como se ganan estos partidos, y si no sacamos toda esa mejor versión que podemos dar, está claro que partiremos con desventaja. Aquí no se puede jugar de igual a igual al Atlético de Madrid, hay que jugarle por encima de nuestras posibilidades, hay que jugarle muy al límite y teniendo las ideas muy claras y sobre todo con mucha solidaridad y podernos adaptar a todo lo que nos vaya a ir proponiendo el Atlético de Madrid. ¿Qué tipo de partido esperas? Y esa pregunta tópica, ¿dónde puede estar la clave? Pues bueno, más que esperar, sí que me gustaría un partido donde pudiésemos dominar, un partido donde podamos afrontar
y meter al Atlético de Madrid en su campo. Sí que me gustaría que podamos utilizar nuestras armas y nuestras mejores jugadoras en ese último cuarto, que por contra en algunas jornadas no hemos podido llegar con esas jugadoras mejor ubicando o aprovechando ciertos espacios. Ojalá que podamos encontrar esas jugadoras que necesitamos, que desequilibren la balanza, y por ahí es donde me gustaría que fuese el partido. Donde no me gustaría es que el Atlético de Madrid te empiece a dominar, y sabemos que por su potencial puede haber fases, pero que el porcentaje del partido en su totalidad, que no estemos siendo dominadas, sino que al contrario, que podamos imprimir nosotras el ritmo, que seamos capaces de que Lezama, ese espíritu de jugar en casa, nos arrope y nos ayude a no sé si decir a suprimir sus capacidades, pero sí que no dejar que sean protagonistas y no dejar que impriman su sello. Y atrás, bueno, atrás sí en todas las líneas, ¿no? Tocará estar más concentradas que nunca, ¿no? Por eso ellas vienen de meterle 8 al Depor, 4 al Betis, o sea que hay que estar muy pendientes atrás. Por eso decía, es un equipo en mayúsculas, un equipo que tiene y maneja muchos registros. Si te replegas atrás, por dentro tiene mucha movilidad. Lacey Santos, Amanda, Messi, Moore, al final tienen esas posibilidades. Por fuera, laterales muy profundas, y luego si te vas un poco más arriba y las apretas, pues ya sabes que con espacio Luzmila puede ser realmente muy dañina para cualquier defensa. Entonces tenemos que jugar muy bien equilibradas, muy concentradas, y sobre todo pues el no perder el balón tan fácil, el ser protagonistas. Ya vimos en gran parte del partido contra el Granadilla que mejoramos muchos aspectos del juego ofensivo, y vamos a ver si somos capaces de imprimir un ritmo más y mejorar ese juego ofensivo que tuvimos contra el Granadilla. Y por supuesto, pues la solidez defensiva, que la vamos a necesitar en muchos momentos. Yo la última por mi parte, esta semana el Atlético empieza ya en Champions. No sé si eso os puede beneficiar, porque bueno, imagino que es inevitable que tanto el entrenador en la planificación de la semana como las propias jugadoras, bueno, se les vaya un poquito la cabeza hacia ese partido. Bueno, no lo creo. Además, he estado mucho tiempo en aquella casa, ya sabéis que es el lema del partido a partido. No lo creo que estén pensando en Champions, estarán centradas en este partido porque realmente saben que va a ser complicado. Eso no hace falta que se lo vaya a decir yo, ya lo sabrán allí. Y no creo que estén pensando en el partido del miércoles. Igual que todos estos días atrás, cuando hemos enfrentado nosotros partido de miércoles-domingo, es un error grave el pensar en el domingo sin haber jugado el miércoles, o pensar en el miércoles sin jugar el domingo. En este caso es lo mismo. No creo que estén pensando en ningún otro partido, nada más que el que van a tener mañana. Bukatuta tematen dugu, prentzaurrekoa, eskerrik asko Laura eta Maia. Eskerrik asko. Mirarte.